Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar la jornada. Ahora vamos a ir un poco hacia la infectología neonatal, que vamos a tener una disertante que nos acompaña desde Chile, que es la doctora Alejandra Sandoval. Es infectóloga pediatra, egresada de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Actualmente trabaja en la Universidad de Valparaíso y en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Ella tiene una estancia de perfeccionamiento en control de infecciones neonatales en un hospital de San Pablo y es integrante del Comité Consultivo de Infecciones Neonatales de la Sociedad Chilena de Infectología. Posteriormente nos van a acompañar para continuar con esta mesa, más tarde yo como neonatóloga, que no me presenté, soy la doctora Elena Sobrero, profesora adjunta de neonatología. Nos acompaña también el doctor Álvaro Dendi, asistente también de neonatología, y para completar esta mesa tenemos una obstetra invitada, que es la profesora adjunta Stephanie Viroga, que nos parece fundamental que sea una mesa multidisciplinaria para enfocar este tema que actualmente es bastante polémico su manejo. Bueno, vamos a dejar a la invitada y después estamos abiertos a las preguntas y la discusión. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación y espero que se genere un momento de discusión bastante enriquecedor para todos, porque en el fondo aquí va a ser compartir un poco cosas también de un país distinto, de países distintos. Eso va a ser muy interesante probablemente. Voy a compartir pantalla. Bueno, el tema que nos convoca corresponde a la sepsis precoz, pero en un grupo especial de pacientes, que son aquellos recién nacidos de término y pretérmino tardío, en los cuales, donde se ha dado este último tiempo la mayor y las más grandes discusiones con respecto a su manejo y en donde han ido cambiando bastante cosas que muchas veces nos dan una pauta distinta a lo que estábamos acostumbrados y como que estos cambios vienen probablemente para quedarse, pero con mucha resistencia de muchos de nuestros colegas probablemente. Un poco la hoja de ruta, voy a partir con epidemiología, voy a hablar harto de la calculadora de sepsis y voy a referirme sobre estos dos puntos principalmente a los hemocultivos, para sacar algunas conclusiones al respecto que obviamente vamos a abordar probablemente después en la mesa que se va a dar al final de discusión. El concepto básico que hay que tener que la sepsis precoz es una infección invasiva que ocurre dentro de las primeras 72 horas de vida. Eso ya está establecido en la mayoría de los trabajos y estudios. Antes se hablaba de los 7 días por el tema de que se manejaba principalmente la sepsis precoz asociada al Streptococcus agalactiae y fundamentalmente en los escenarios en que el paciente se iba a la casa y volvía. Pero acá, en el último tiempo, obviamente, este tema se ha abocado principalmente a manejar la definición en lo que respecta a los niños que están en una unidad neonatal y se quedan en una unidad neonatal. Por ende, la separación tiene que ser 72 horas porque después de ese tiempo, un niño que está en un centro hospitalario, sus sepsis tardías van a ser, después de los 3 días de vida, probablemente adquiridas a nivel hospitalario. Por definición, también cae dentro de esto que tenga que tener un tratamiento antibiótico por lo menos 5 días o hasta el fallecimiento del paciente y con un cultivo positivo en sangre y o en líquido cefalorraquídeo. Esta es la clásica gráfico donde muestra la curva de cómo eran las incidencias en los números de casos por 1000 recién nacidos vivos de la sepsis precoz y tardías en los años 90, cómo después de implementar ciertas políticas de prevención, esto logró mejorar y bajar drásticamente las tasas y la incidencia de la sepsis precoz, no así de la sepsis tardía, que siempre se ha mantenido más o menos similar a través del tiempo. Y después hay una etapa que está mencionada como etapa de transición para después venir la etapa en la cual se hace el screening universal, el cultivo vagino-rectal, que por lo menos en mi país
no es universal para todo Chile, para todas las regiones, para todas las provincias, incluso dentro de una misma región, no es uniforme para todas las localidades. En los últimos tiempos, como muy bien se visualiza en esta curva, la incidencia es casi la misma entre sepsis precoz y sepsis tardía. El último reporte del CDC muestra que están alrededor de 0,3 por 1000 recién nacidos vivos para ambos casos. Y el estándar de oro del diagnóstico hasta ahora sigue siendo el hemocultivo. Este es un trabajo realizado por el clásico grupo de la doctora Popolo, con el resto del grupo de los que elaboran muchos trabajos en los hospitales de Kaiser Permanente, en los que el título dice, claro, que habla sobre la sepsis precoz con respecto a cómo se ha modificado la Escherichia coli, pero en verdad el estudio está súper enriquecido de muchos datos generales, y este estudio vio cómo en estos 14, 15 hospitales que participan en este grupo, la incidencia total y global era de 1,08 por 1000 recién nacidos vivos, pero que entre hospitales o entre centros hospitalarios participantes los rangos iban entre 0,39 y 6,35, era bastante variable. Como la sepsis precoz es aún muchísimo más pronunciada a menor edad gestacional y a menor peso de nacimiento, como esta sepsis precoz a menor peso de nacimiento y a menor edad gestacional, también las cifras son mucho mayores cuando son secundarias a la Escherichia coli. Pero sin embargo, el Streptococcus agalactiae o el Streptococcus grupo B, la incidencia, a pesar de ser mayor a menor edad gestacional y a menor peso de nacimiento, a edades por sobre los 37 semanas y a peso por sobre los 2.500 gramos, la incidencia es muchísimo mayor que en aquellas que son ocasionadas por Escherichia coli. La mortalidad fluctúa en un 2% aproximadamente para el Streptococcus agalactiae y un 10% para el Escherichia coli. Y obviamente en el caso del Escherichia coli, entre un paciente nacido de término y un paciente prematuro entre 22 y 28 semanas, la incidencia aumenta 30 veces. Así que ese es el grupo principal que habitualmente nos preocupa. La incidencia en menos de 33 semanas es 10 por 1000 recién nacidos vivos, de las 34 a las 36 semanas 0,73, más del 37 0,56, y si el recién nacido de término o de pretérmino tardío es de aspecto sano, la incidencia baja a 1 por 25.000 recién nacidos vivos. Y en países en desarrollo, porque todas estas cifras obviamente la gran mayoría son dadas en países desarrollados, las incidencias fluctúan entre 2,2 y 9,8 por 1000 recién nacidos vivos. O sea, es una patología importante, aún sigue siendo importante, pero ha disminuido a través del tiempo. Las preocupaciones básicamente están dadas porque tienen una clínica absolutamente inespecífica y aún más difícil de reconocer cuando son los pacientes de pretérmino. La preocupación fundamental también está dada por el posible retraso en el inicio de la terapia antimicrobiana, porque aún ocasionan una importante mortalidad, y cuando hay una morbilidad asociada puede tener consecuencias adversas graves a largo plazo, o sea, constituye una carga de enfermedad. Y el número de casos de fallecidos en Estados Unidos, según los últimos reportes de la CDC, fluctúan entre un 0 y un 3% para la sepsis precoz. Entonces, aquí es el dilema y la disyuntiva actual, que ¿dónde está el equilibrio? Tenemos un escenario actual donde el número de sepsis precoz en este grupo paciente ha bajado, donde tenemos la duda, por ende, cómo hacemos y cómo manejamos el uso antibiótico, siendo que, porque se vienen muchas pautas que muchas de ustedes a lo mejor han escuchado, han leído, han estudiado, de tratar de acortar los tratamientos antibióticos, y cómo en el fondo ser más fino en lograr un buen diagnóstico en un escenario en que las sepsis han bajado, en que se está promoviendo la disminución del uso antibiótico, pero sigue siendo una patología grave con alta morbimortalidad, en que igual puede tener riesgo de meningitis baja, pero lo tiene, y que cuestionamos muchas veces al hemocultivo como el estándar de oro mejor que puede establecerse para esta patología. Y
el tema actual es que se viene fuerte con el uso de antibióticos de forma inadecuada y ojalá cortarlos en forma precoz, porque las unidades de neonatología antiguamente, en décadas pasadas, la idea era como sacar a como de lugar con vida y la sobrevida de esos pacientes, y se hacía todo lo posible por sacarlos adelante, importando no importa el costo que tuviera. Pero hoy en día estos pacientes sobreviven más a largo plazo. Por ende, estamos viendo las consecuencias de aquellas cosas que usamos por sacarlos adelante. Y una de esas es los antibióticos. Y el no usarlos adecuadamente, estamos viendo que puede tener consecuencias en estos pacientes que están viviendo y que sobreviven más a largo plazo. Y es así como vemos que el uso de antibióticos en el grupo de pacientes de recién nacido término, como causa de usarse como sepsis precoz, se usa entre un 2 y un 15%, y en el recién nacido de pretérmino puede llegar hasta un 75 o un 95%. Y lamentablemente los antibióticos, si se usan mal, si se usan inadecuadamente, si se usa el antibiótico incorrecto o por un tiempo prolongado sin justificación, tiene sus consecuencias a largo plazo. Porque los antibióticos alteran lo precioso y lo sagrado que tiene el intestino del recién nacido, que es la microbiota intestinal, que es la que logra establecer y determinar, es la piedra angular para el buen establecimiento de la inmunidad innata y adquirida. O sea, del intestino depende nuestra inmunidad, finalmente. Y esta microbiota se puede alterar por muchísimas situaciones, y la alteración de esta microbiota puede llevar a consecuencias deleterias. Y el uso de antibióticos puede alterar directamente esta microbiota y llevar a que este intestino, por ejemplo, de un recién nacido pretérmino, ya con una condición preestablecida de proinflamación, pueda aún inflamarse más, quedar más debilitado y llevar a una enterocolitis necrosante. Pero como se altera también el sistema inmune, vemos hoy en día que a largo plazo estos pacientes están apareciendo con enfermedades autoinmunes, con atopía, con obesidad, con diabetes mellitus tipo 1, con diversas enfermedades atópicas en el momento inmediato de recién nacido. El que haya una alteración de microbiota provoca que haya más presencia de cólicos en el paciente, porque además vemos que si este paciente es de pretérmino, lo sometemos aún a muchísimos más factores estresantes. Lo sometemos a lo mejor a una mamá que estuvo hospitalizada previo a su nacimiento, a que la microbiota de la madre ya estaba alterada y que a lo mejor con uso antibiótico ya y en el fondo le aportó una microbiota en desmedro a su recién nacido o a su feto, que muchas veces estos niños pretérmino nacen por cesárea y no por parto vaginal, que se dice que el parto vaginal promovería el buen establecimiento de la microbiota, que muchos de ellos no van a recibir lactancia materna, no van a recibir la lactancia materna adecuada, que es una fuente enriquecida de probióticos, de prebióticos para la microbiota intestinal, y que van a quedarse mucho tiempo dentro de un nosocomio, dentro de un hospital, con una flora totalmente adversa. Por ende, ese niño va a llevar a que el uso de antibióticos obviamente va a ser un factor más en que pueda llevar a que este niño va a tener más posibilidades de enterocolitis y va a ser como el perro que se muerde la cola. En el fondo, finalmente damos más antibióticos, pero vamos a tener a la larga más infecciones porque afectamos a esa inmunidad. Y por ende, hay trabajos que dicen que aumenta más la sepsis tardía, y es más aún, hay trabajos que hoy en día han evidenciado que sería mayor el aumento de enfermedades desde el punto de vista del neurodesarrollo y neuropsiquiátrico. Podría haber aumento del autismo, de algún trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal está ligada y totalmente relacionada por algo que se llama el eje intestino-pulmón, el eje intestino-mucosa nasal, el eje intestino-cerebro. Se ve que todas esas zonas están en total e íntima comunicación entre sus microbiotas, y hoy en día se sabe que existe una microbiota cerebral, que el cerebro estéril no es.
Otros problemas que nos traen es que aumenta la resistencia bacteriana, y sabemos que es un problema mundial la resistencia bacteriana porque aumenta la morbimortalidad de los pacientes, aumenta la candidiasis, la prolongación hospitalaria, más invasión, más gastos económicos, y hay gastos se puede decir socioemocionales y culturales que no están medidos, pero que también no son menos importantes por eso. Esta tabla es para mostrarle como la resumen de los distintos grupos de trabajo con respecto a la sepsis precoz en el pretérmino tardío y en el niño de término, donde vemos que al disminuir la incidencia, el número necesario a tratar para prevenir una sepsis es muchísimo menor. Y así vemos cómo fluctúa entre, por ejemplo, este grupo noruego, entre 44 recién nacidos que habría que tratar para prevenir un caso de sepsis, pero habría que tratar 3.964 para prevenir una muerte, como este trabajo de Estados Unidos, en que habría que tratar 154 pacientes para prevenir una sepsis y 11.752 para prevenir una muerte. Y es así como el grupo de Kuznevik y la doctora Popolo incluso han transcrito en sus publicaciones cifras que pueden llegar incluso a 700 pacientes tratados para prevenir un caso de sepsis. Por ende, el diagnóstico hoy en día tiene que ser muchísimo más fino, requerir de muchísima más expertise y de muchísima más atención. Y es así como nacieron estos distintos estudios del grupo Kaiser permanente, donde partieron estimando la probabilidad de sepsis precoz basado de sepsis precoz neonatal en el grupo de mayor o igual a 34-35 semanas, basado en factores de riesgo materno. Después de que sacaron y depuraron los más importantes factores de riesgo materno, siguieron con un segundo estudio donde estratificaron estos riesgos, vieron cuáles tenían más peso y más importancia. Y así vieron que los factores de riesgo que lograron depurarse con mayor importancia fueron la aportación del Streptococcus agalactiae, que dentro de la calculadora que les voy a mostrar más adelante, dan la opción para colocar negativo, positivo o desconocido, la edad gestacional, la duración de la rotura prematura de membrana, la mayor temperatura materna durante el parto, y los antibióticos utilizados en el intraparto. En el fondo se usaron, no usaron y se usaron en el momento adecuado. Todo esto, factores sumados a la incidencia local de cada lugar de sepsis precoz, daba un riesgo determinado, predeterminado de ese niño, en el fondo, el riesgo que iba a tener de hacer sepsis. Solo con factores de riesgo e incidencia local, sin tomar en cuenta nada del punto de vista clínico. Y es así como ya en la publicación de la calculadora sepsis que salió el año 2017, vemos cómo el score de riesgo de sepsis precoz, un poco para explicarles de qué trata, esta es la calculadora de sepsis que ustedes pueden ver gratuitamente en la página web y que probablemente muchos de ustedes conocen. Y toda esta parte involucra todos los factores de riesgo con la incidencia, donde va a dar un riesgo predeterminado al paciente que va a ir variando de acuerdo a la clínica de ese paciente, al examen físico. Y vemos como si el niño está clínicamente enfermo, independiente del score, siempre va a ser importante tratar empíricamente y en el fondo tomar hemocultivos y tratar empíricamente, porque está dentro de la luz roja del semáforo de peligro. Y en estos casos encontraron un 4% de los nacimientos y el número necesario a tratar fue 118. Cuando la presentación clínica es equívoca, en el fondo tiene ciertos parámetros clínicos alterados, la calculadora indica que es observar y evaluar, pero observar y evaluar activamente el punto de vista clínico, y acá ocurre en el 11% de los nacimientos, el número necesario a tratar fue de 883. Y si el niño estaba clínicamente bien y además tenía un score de riesgo bajito, él podía solamente observarse sin tomar exámenes, observarse en el fondo,
cuando está con la mamá, no necesita hospitalizarse, y eso ocurrió en el 85% de los nacimientos con un número necesario a tratar de 9.370. Bueno, en estos distintos escenarios, la probabilidad de sepsis, cuando la luz del semáforo es verde, o sea que estamos en un buen escenario, la probabilidad de sepsis es bajita, de menos de 0,21 por mil, y los hemocultivos positivos en un 0,11%. Cuando estamos en la luz amarilla, o sea, en el escenario de presentación equívoca, clínica con un score bajito, o que está clínicamente bien, pero con un score medio, de 0,65 a 1,54, la probabilidad de sepsis es de 2,1 por 1000, y los hemocultivos positivos arrojaron de 1,2%. Y cuando ya es el escenario peor de luz roja, la probabilidad de sepsis es de un 10,9 por 1000, con una positividad en los hemocultivos de un 8,4%. Entonces, ¿cuáles son los escenarios a trabajar? La sepsis precoz, bueno, yo no me voy a referir en el menor de 34 semanas, y es el que tenemos pocas opciones en pensar mucho, porque está un poco más establecido de ser más proactivo a tratar que no. Pero en este grupo paciente, el mayor igual a 35 semanas, al utilizar la calculadora de riesgo, en los distintos trabajos posteriores al del 2017, se ha logrado definir que ha bajado el uso de antibióticos empíricos entre un 2 y un 6%, lo que involucra 80.000 a 240.000 exposiciones neonatales al año. La evaluación prospectiva de 50.000 recién nacidos, que en el fondo fueron sometidos a la calculadora de sepsis, mostró que el uso antibiótico en los controles históricos, que era de un 5%, bajó con la calculadora a un 2,6%, y no hubo cambios en la incidencia de reingreso hospitalario, de eventos adversos clínicos, de necesidad de drogas vasoactivas, de necesidad de ventilación mecánica, de haber tenido meningitis o de haber fallecido. Por lo cual tenemos una herramienta, al parecer, bastante promisoria y útil a utilizar en estos pacientes. Y también se ha visto que la ausencia de signos de enfermedad las primeras 12 horas se asocia a una reducción del 60 al 70% de riesgo. Y en verdad es casi nula, aún teniendo algún factor de riesgo puesto en la calculadora. Han sido evaluados 500.000 de recién nacidos con más de 35 semanas, en los cuales se han encontrado 350 casos de cultivos positivos. Por ende, está pensando en el control de antibióticos y la oportunidad de stewardship. Esta sería nuestra primera oportunidad de stewardship, el realizar un buen diagnóstico en el escenario actual de que nos manejamos de la sepsis precoz. Y este es un metaanálisis de todos los trabajos que quisieron reunir sobre sepsis precoz. No tenía muy buena resolución la tabla y está chiquitita, pero lo que les puedo contar que acá solo eligieron 6 trabajos, que eran todos los trabajos prospectivos, no había ningún RCT, eran todos con controles históricos. Y esta es la tabla resumen final más importante, que en el fondo lograron ver que el uso antibiótico bajó de un 60 por 1000 a 14 por 1000. El uso de exámenes de laboratorio bajó de 155 por 1000 a 25 por 1000, que las admisiones en la unidad neonatal bajó de 191 por 1000 a 54 por 1000, y las readmisiones en verdad no hubo variación porque en ambos periodos fue 0. ¿Qué es la yayita que le ven a la yayita como el pero que le ven a este score de Kaiser permanente? Es que está hecho en países desarrollados y que requeriría validación local. Pero en verdad, si uno ve el vaso lleno, uno tendría que ver el mensaje de esto. El mensaje es que uno puede tomar menos exámenes y hay que tratar de hacer más observación clínica serial, lo cual no es malo. No es malo en el escenario actual, es malo en una condición de un hospital en que no tenga los recursos humanos para realizarlo. Ahí es donde no se podría realizar. ¿Qué pasa con las chorioamnionitis? En pacientes evaluados, en una serie que se evaluaron más de 7.000 pacientes con buena apariencia de más de 37 semanas, que eran hijos de madre con estreptococo grupo B positivo, los cuales se le administraron antibióticos empíricos solo a un 0,6%. O sea, utilizando la calculadora se logró
reducir en este escenario, teniendo este factor de riesgo, también el uso de antibióticos. Y en aquellas madres mayor de 35 semanas con coriamnionitis materna se disminuyó el uso de antibióticos del 100 al 21,6%, pero sí en el fondo en aquellos pacientes que se ingresaron a la UCI y en aquellos que tuvieron monitorización continua estando con su mamá antes de irse a la casa, se logró bajar a un 10,6%. Y en este grupo en este paper, en este grupo de pacientes, se vio que hubo solo un caso de sepsis precoz por estreptococo grupo B luego de las 24 horas de observación clínica. O sea, la gran mayoría se presentan enfermos durante las primeras 12 horas. Y en ninguno de estos casos, en el seguimiento de estos pacientes, hubo alguna consecuencia adversa. El número necesario a tratar en los mayores de 35 semanas fue de 80 a 210, y en los recién nacidos de pretérmino de 6 a 21. Y el uso de antibióticos logró disminuirse en un 92%. Esta es como la clásica línea de tiempo de las guías que salieron con respecto al manejo del Streptococcus agalactiae, que es como la estrellita, es como la estrellita principal, la causa principal de sepsis precoz. Y vemos como el año 2019 el CDC decidió hacer retiro de sus guías, sus últimas eran del 2010, y decidió delegar las actualizaciones a la Academia Americana de Pediatría y a la ACO, a la Academia de Obstetricia. Y es así como, esto es un cuadro comparativo entre las últimas guías del CDC del 2010 y de la ACO del 2000, que salieron en el 2020 para prevención del estreptococo grupo B. No voy a ahondar tanto en este tema, porque la parte neonatal es donde le di más énfasis, pero acá como que los principales cambios fueron que las alergias a las penicilinas antes no tenían mucha importancia como a confirmarse, hoy en día son fundamental que se confirmen, es muy relevante que se haga un estudio al respecto, que esa madre realmente se sepa si es o no alérgica mediante estudios antes de pensarse hacer la profilaxis, porque se quiere dejar de lado el tratar de utilizar antibióticos como la clindamicina, donde hay aumento de resistencia, y obviamente no llegar a usar vancomicina en primera instancia. Y lo otro importante que cambió en esta guía es que la administración de vancomicina a la embarazada, que antes se hacía cada 12 horas, hoy en día, como hay muchos estudios de farmacocinética y farmacodinámica de la vancomicina, que es muy errática en titular, se ha visto que requeriría una administración basada más bien en el peso y en la función renal. Y las dosis serían cada 8 horas, máximo 2 gramos por dosis, lo cual es como un mega cambio a lo que existía previamente. ¿Qué pasa con respecto a la comparación a la guía del CDC, a la parte neonatal, con respecto a la Academia Americana de Pediatría que salió el 2019? Antes incluía la evaluación de recién nacido completa, hemocultivo, hemograma, LCR y radiografía si era necesario, y todo completo al nacer cada 6 horas, cada 12 horas, muy seguido, y la evaluación limitada involucraba todo menos el líquido cefalorraquídeo y la radiografía tórax. Hoy en día, hemograma completo no es recomendado de rutina, al menos para la sepsis precoz por estreptococo grupo B, por su baja sensibilidad y el modesto likelihood ratio, predictor de sepsis precoz. Antes se consideraba evaluar y comenzar antibióticos empíricos. Obviamente, si el recién nacía séptico, no hay duda, es el escenario, entre comillas, mejor porque ahí no hay duda, es completa la evaluación. Si hay coriamnionitis materna es limitado, si hay una inadecuada profilaxis intraparto en el menor de 37 también es limitado, y si hay una rotura de membrana más de 18 horas también es limitado. Hoy en día no, se decide que hay que estratificar por edad gestacional, y si es mayor o igual a 35 semanas hay que aplicar la calculadora de riesgo, independiente de los escenarios. Obviamente, como les decía, si nace el niño séptico, en eso no hay duda, entra al tiro en el semáforo rojo que involucra hacer todo. El diagnóstico de coriamnionitis materna antes estaba basado en el juicio obstétrico, hoy en día no es así. En el mayor de 35 semanas se reemplazó esa evaluación subjetiva del obstetra a la mayor temperatura materna intraparto, que se ha visto que un factor de riesgo fundamental
y uno de los que más determina que ese niño tenga más riesgo o no de tener una sepsis precoz. No se detalla ni se discute sobre sepsis tardía. En esta guía actual de la Academia Americana de Pediatría sí se habla sobre esa guía y se agrega una tabla de dosis de ampicilina y penicilina para bacteremia y para meningitis, lo cual antes no existía. Entonces, ¿dónde está nuestro equilibrio? O idealmente iniciemos menos tratamientos antibióticos empíricos, ya que tenemos una herramienta que parece que nos puede servir bastante. Pero, ¿y suspendemos precozmente los antibióticos? ¿Eso será posible? Para eso dependemos del hemocultivo y dudamos muchas veces que el hemocultivo a lo mejor será nuestro estándar de oro ideal. Veamos, el hemocultivo puede presentar hartas como discusiones y problemas. Una de ellas es que se dice que nunca hay un volumen óptimo o que el volumen nunca se puede tomar un volumen óptimo porque existirían bacteremias de bajo grado. Entonces, como que independiente de que estemos pidiendo hemocultivo, muchas veces a lo mejor no vamos a lograr determinar un volumen óptimo para lograr rescatar esas bacteremias de bajo grado. Que el tiempo de seguridad de los hemocultivos negativos, a veces no les creemos. A veces los niños están asintomáticos, los hemocultivos están negativos, pero no. Esperamos al informe del laboratorio, que por lo menos en Chile, la mayoría de los informes del laboratorio lo arrojan a los 5 días. Uno tiene que llamar al laboratorio previamente para saber si va negativo antes, con anterioridad a esos 5 días, porque el informe lo dan a los 5 días. Y se cree que hay falsos negativos de los hemocultivos por el uso de antibióticos intraparto. Y en estos dos escenarios, si logramos determinar qué pasa con estos dos escenarios, en verdad a lo mejor podríamos suspender los antibióticos en forma precoz. Y lamentablemente existe dificultad muchas veces en la toma óptima del volumen de la muestra por dificultad técnica de enfermería, matronería en el caso en Chile que existe esa profesión. Y muchas veces lleva a que haya una multipunción, hay aumento del dolor, aumento del riesgo, el porcentaje de contaminación. Por esas multipunciones también tenemos el susto de extraer una cantidad inadecuada de sangre que podemos llevar a una anemia iatrogénica al recién nacido. Y eso nos limita y limita muchas veces más bien a los recién nacidos más prematuros. ¿Qué pasa con el primer escenario de las bacteremias de bajo grado? Bacteremia de bajo grado se determina aquellas bacteremias que tienen 1,1 a 10 unidades formadoras de colonia por ml y muy bajo grado son menor o igual a 1. En este estudio del año 2000, estos estudios están muy lindos, muy bien hechos desde el punto de vista metodológico, pero no son tan nuevos, son más bien viejitos. En este estudio del año 2000 vemos como en escenarios de las principales bacterias que afectan o que son causa de sepsis precoz, como el Streptococcus galactiales y el Escherichia coli, cómo existe un porcentaje importante, no menor, en el caso de Streptococcus galactiales de un 11% y Escherichia coli de un 27% de bacteremias de muy bajo grado. Y si nos vamos al escenario de bajo grado, terminan siendo de 40% el Escherichia coli y un 33% del Streptococcus galactiales. Y eso que estamos hablando solo de las bacterias más importantes de la sepsis precoz. Y en el total, si tomamos en cuenta el total de todas las bacterias aisladas en este trabajo de sepsis precoz y de bajo grado, podríamos encontrar hasta un 23% en el global. En este otro trabajo del año 97 se logró definir que el total de bacterias de muy bajo grado fue de un 42%, un peor escenario que en este otro, por lo cual podemos hoy en día decir que existe un significativo porcentaje de bacteriemias de muy bajo grado en escenarios que probablemente los frascos de hemocultivo no tenían el enriquecimiento ni la tecnología que tienen actualmente. Y es así como este trabajo del año 96 logró como definir cuánto es el volumen adecuado a tomar para, en el fondo, lograr determinar la mayor cantidad de unidades formadoras de colonia por ml. Y es así como vemos que la muestra de 2 ml, que hay una muestra de 2 ml, aumenta en un 87% la posibilidad de determinar una unidad formadora de colonia. Vemos cómo desde tomar 1 ml a 0,5 ml puede bajar el rendimiento de un 10 a un 40% para
detectar bacteremias de muy bajo grado. Por ende, gracias a este trabajo se logró determinar que al menos 2 ml sería lo necesario para bacteremias de muy bajo grado, lo cual lleva como un poco a la contraparte de lo que muchas veces mundialmente o se transmite, que se requiere 1 ml de toma de hemocultivo para determinar, como en el caso de sospecha de sepsis precoz. Esta guía hecha por el mismo grupo de la doctora Popolo, en el fondo hay una guía de manejo de la sepsis precoz para el mayor de 35 semanas y el menor de 35 semanas, pero en ambas guías concuerdan en lo mismo en lo que respecta al hemocultivo, que lo ideal es tomar 2 hemocultivos, uno aeróbico y otro anaeróbico. Nos aparece un punto de vista agregado a lo que ya nos están diciendo, que a lo mejor debería ser de 2 ml. Al menos un hemocultivo de 1 ml. Aquí no dice que tenga que tomarse, que basta 1 ml. Aquí dice que al menos tiene que ser 1 ml en frasco aeróbico. ¿Y por qué anaeróbico y aeróbico? Porque en el trabajo que hicieron ellos mismos, en el grupo de pretérminos menores de 34 semanas, sobre todo de los pretérminos más pequeñitos, tuvieron 17 casos de anaerobios estrictos, lo cual les dio un 16%, que no fue tan alto en comparación con los otros microorganismos, pero, y que fue obviamente en recién nacidos prematuros y que en mamás que recibieron profilaxis intraparto, pero además lograron determinar que hubo un 30% de los casos que en frascos anaerobios crecieron bacterias anaeróbicas facultativas o aeróbicas facultativas, y que la mayoría de los más frecuentes patógenos, como el Streptococcus galactiale, Escherichia coli, el Staphylococcus aureus e incluso el Staphylococcus negativo en el caso de la sepsis tardía, crecen en el frasco anaerobio. Es decir, al parecer habría una utilidad extra el frasco de hemocultivo, como lo dicen estos dos estudios, en que, por ejemplo, en ya sea para Streptococcus galactiae o Escherichia coli, hubo un 15% de Streptococcus grupo B y un 15% de Escherichia coli que crecieron solo en el frasco de hemocultivo anaerobio, que si no se hubiese tomado se habría perdido. Y que en total hubo un 13% de microorganismos que crecieron solo en el frasco de hemocultivo anaeróbico, no siendo para nada la mayoría microorganismos anaeróbicos estrictos. Entre ellos había anaeróbicos estrictos, pero la gran mayoría eran anaeróbicos o anaeróbicos facultativos. En este otro trabajo fue más drástico aún, porque acá se vio que incluso solo en las botellas anaeróbicas creció un 33%. Más drástico, ¿por qué? Porque acá en este otro trabajo el total de crecimiento solo en el aeróbico fue de un 21%, y acá fue de un 3,6%, solamente en el aeróbico, en comparación a un 33% del anaeróbico. Entonces, esto nos da para determinar que en verdad el frasco de anaerobio tendría una gran utilidad para rescatar aún más gérmenes de los que podríamos, y en verdad serían complementarios ambos. Por ende, al parecer lo ideal sería tomar 1 ml en frasco aeróbico y 1 ml en frasco anaeróbico. Esta es una guía en el grupo de trabajo que nosotros estamos en Chile, del Comité Consultivo de Infecciones Neonatales. Sacamos hartos documentos como comité consultivo específicamente de infecciones neonatales, y esto lo sacamos el 2018, sobre la buena toma de hemocultivo. Acá nosotros ya hablamos en ese momento de idealmente tomar al menos 1 ml, y en el fondo si había catéter había que tomar 1 ml del catéter y 1 ml periférico. Idealmente estos hemocultivos, para eliminar toda posibilidad de contaminación, tienen que ser tomados bajo estrictos normas locales de infecciones asociadas a la atención de salud para la prevención de la contaminación del frasco hemocultivo. Considerar que 1 ml en el recién nacido puede detectar 5 unidades formadoras de colonia en un 99%, como vimos en el trabajo anterior, y que una cosa que se olvida bastante y muy simple es que el frasco de hemocultivo, antes de inocularlo, tiene que frotarse activamente con
alcohol al 70% durante 15 segundos antes de inocularle la muestra de sangre. Y es así como salió este comunicado, este editorial, este comentario del editor, donde dice los hemocultivos, la relevancia de los hemocultivos anaerobios, que hay nueva información de una pregunta muy vieja. Y nosotros en el Hospital Carlos Van Buren tenemos una experiencia local al respecto, lo cual recién estamos tabulando los datos de un año de evaluación. Implementamos los hemocultivos anaerobios para todos los pacientes para sepsis precoz y tardía. En marzo del 2019 decidimos hacer un análisis entre junio del 2020 y junio del 2021. Rescatamos así... les puedo decir que rescatamos un par de casos en que solo se rescató en el frasco anaerobio, pero en concreto tuvimos un caso de un Clostridium perfringens, una enterocolitis, y en el periodo previo a eso, cuando ya se había implementado, pero previo al análisis también tuvimos otro caso similar, obviamente en el contexto de sepsis tardía. Así que estamos esperando que salgan nuestros datos para poder publicarlos, a ver cómo nos fue con nuestro rendimiento. Por ende, a pesar de que no se cree en el homocultivo, en verdad hay que creerle, hay que tomarlo bien, hay que tomar conciencia de que es una buena herramienta de mucha utilidad, que sigue siendo nuestro estándar de oro y que podría ser nuestra segunda oportunidad de stewardship. La guía ITSA del año 2018, que evalúa los exámenes de laboratorio, determinó que efectivamente en pacientes menores de 2 kilos debería tomarse, en el menor de 1 kilo debería tomarse al menos 2 ml de hemocultivo, que eso en este escenario de estos pacientes, tomar entre 2 y 4 ml perderían solamente el 4% del volumen de sangre, y vieron que no hubo casos asociados de cambios hemodinámicos ni cardiorrespiratorios que afectaran a los niños, y ellos recomiendan que en este grupo de pacientes debería tomarse una botella aeróbica y una anaeróbica, 1 ml cada uno. Un volumen inadecuado puede dar falsos negativos de un más del 50%. Es por eso que el CIBEM también promueve que debería tomarse entre 1 o 2 ml de sangre de hemocultivo. La última guía del CIBEM del 2020. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta para un buen stewardship? En este trabajo, que está muy, muy bien realizado, se pudo ver el tiempo promedio en que crecían las principales bacterias que ocasionaban sepsis precoz, y en general la mayoría crece antes de las 24 horas. Si nos vamos al estreptococo grupo B, vemos que un 97% crece a las 36 horas. En el caso de la Escherichia coli también un 96% crece a las 36 horas. En el caso de la listeria también vemos que el tiempo promedio en que crece es a las 27 horas, con rangos que van entre 24 y 30 horas, así que dentro de las 36 horas parece que la mayoría de los microorganismos crecerían. Y así vemos como en esta curva, vemos como en esta curva el 94% de los patógenos creció a las 36 horas, el 94% de los patógenos que ocasionaron sepsis precoz, que los cultivos comparados de aquellos cultivos verdaderamente positivos de los contaminantes, vemos que hay una diferencia claramente significativa, que los contaminantes efectivamente crecieron más tardía, que no hubo diferencia por edad gestacional, dio lo mismo la edad gestacional en el momento que crecían los microorganismos, que la Escherichia coli y el estreptococo grupo B crecían más o menos en el mismo tiempo, y que esto es lo interesante. Si hubo profilaxis intraparto, que es el temor de que los hemocultivos salgan negativos, este trabajo y muchos otros determinaron que no era así, que no hubo ninguna diferencia en el crecimiento de las bacterias cuando crecían, en que habiendo usado profilaxis intraparto. Por ende, ellos proponen que suspender a las 36 horas versus las 48 horas sería seguro y podría reducir la sobreexposición de 3.500 dosis de antibióticos innecesarios. Y esto también ha sido aprobado por otras revisiones y estudios de recopilación de otros datos, donde en este, por ejemplo, han visto que también crece la mayoría de los microorganismos dentro de las 24 horas entre un 92 y un 100%. Acá, por ejemplo, vemos que la mayoría de los niños que tenían cultivos positivos crecían a las 10 horas,
tenían un crecimiento en promedio a las 17 horas, que los días de tratamiento antibiótico entre aquellos niños con cultivo positivo versus los con cultivo negativo era significativa, entre 10 días los primeros y 6 días los segundos. Y por ende tendríamos una tercera oportunidad de stewardship. O sea, tenemos la primera oportunidad en hacer un buen diagnóstico inicial, previo a hacer todo el manejo del niño. Segundo, en hacer un buen diagnóstico microbiológico con la buena utilización de los hemocultivos. Tercero, haciendo la suspensión adecuada de los antibióticos cuando corresponda, a las 36 horas. Y así como el consenso del CIBEN determinó que era demasiado importante este tema de los antibióticos por los efectos adversos que puede tener en perinatología, como la morbimortalidad, aumento de la mortalidad, que está ya determinado que es así, como vimos anteriormente, enterocolitis, sepsis tardía, pero también otras cosas como displasia, retinopatía, además de los efectos adversos que pueden dar los antibióticos, cómo altera la microbiota, y esto puede llevar a la larga a trastornos inmunológicos, inflamatorios, proinflamatorios, de atopía, asma, trastornos autoinmunes, enfermedades inflamatorias intestinales, trastornos metabólicos, incluso cáncer intestinal. Cómo esto puede aumentar la resistencia microbiana, y sabemos que las resistencias microbianas, las resistencias matan a 700.000 personas en todo el mundo. Es una carga importante de atención médica, de gastos innecesarios. Y puse estos gráficos porque creo que es lo más importante que se ha determinado hoy en día que ocurre con los antibióticos, y es que el uso sobre de 5 días de uso de antibiótico empírico con cultivos negativos puede llevar rápidamente a que ese niño tenga más riesgo de enterocolitis, como lo han demostrado estos trabajos ya bastante más antiguos, y como este, por ejemplo, que muestra que sobre el 5.º día aumenta un 20% por cada día extra de antibiótico empírico utilizado el riesgo de enterocolitis. Y es así como esto se ha comprobado en estudios actuales, pero que han determinado que además no solo importa el usar antibióticos empíricos, sino que importa el número de cursos de antibióticos y el número de dosis y de días de antibióticos utilizados, que hacen que sea significativamente mayor en aquellos pacientes que tienen enterocolitis de los que no tuvieron. Y hasta antes de esto no les había hablado nada de los marcadores, no había mencionado nada, ninguna guía los menciona. Esta es la cinética de la mayoría de los marcadores que conocemos, que utilizamos y que no utilizamos. Vemos cómo la PCR es más bien tardía en comparación a todos los otros y que tiene su pic a las 48 horas, que la procalcitonina, su pic sería a las 24 horas, pero que claramente sería mucho mejor la interleuquina 6, 10, 11 y el TNF-alfa, que serían muchísimo más precoces. Y, disculpen, me pasé el tiempo parece, no sé si puedo seguir. Ya, voy a seguir rapidito. Por lo tanto, la mayoría de los estudios dicen que los biomarcadores no son útiles, que en verdad no debieran determinar la interrupción precoz de los antibióticos, y que no determinan un buen diagnóstico, sino que más bien nos podrían ayudar como para la suspensión precoz después de evaluar al paciente, y también dentro de las 36 horas posteriores de inicio del tratamiento antibiótico. Y para terminar, voy a irme al final con las conclusiones. Esta es la medicina como de precisión que se viene hoy en día, que debería como utilizarse a futuro, que es donde cada recién nacido debiera ser como determinado por su genoma, transcriptoma, proteoma y metaboloma, para poder determinar específicamente qué es lo que necesita de tratamiento y durante cuánto tiempo, pero hasta llegar a ese escenario ideal de la medicina de precisión, nosotros debemos saber y entender que el escenario actual es tremendamente aparatoso, con uso de ECMO, por ende seguimos tratando de sacar adelante a estos pacientes. Sin embargo, el uso de antibióticos ha quedado como un tema del pasado, como de los años 80, y no ha variado. Tenemos la misma práctica de hace muchísimos años, teniendo muchos cambios hoy en día.
que debemos por ende preocuparnos del mayor examen clínico del paciente y empezar a utilizar las herramientas que tenemos actualmente como la calculadora sepsis, darle más énfasis a los hemocultivos, ocupar ese volumen de sangre en tomar hemocultivo más que en tomar marcadores, que podemos hoy en día reducir los antibióticos y suspenderlos precozmente en el escenario de clínica negativa y hemocultivos negativos a las 36 horas, porque es la ventana preciosa del primer año de vida en que mal utilizar los antibióticos es muy deleterio. Y es donde aquí está el equilibrio hoy en día, que tenemos que volver a los orígenes, de volver al examen físico continuo del recién nacido, que es lo que nos promovería que tendremos que hacer con el uso de la calculadora sepsis. Muchas gracias y disculpen por haberme pasado. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Vamos a abrir un poco la discusión, pero bueno, creo que hiciste un muy buen resumen del tema y de todas las cosas que hemos discutido nosotros acá en el servicio. También, por suerte, discutimos con obstetricia el tema de la importancia del control de la madre, que tú lo mencionaste, lo importante que es conocer la temperatura que tiene la madre al ingreso y durante el trabajo de parto, que muchas veces, a veces nos falta un poco el control ahí. Y después, bueno, todo lo que se propone actualmente en este grupo, que es el que menor incidencia de sepsis tiene, pero que no deja de tenerla y que debemos estar muy alertas y ayudarnos con las cosas que contamos actualmente. El calculador de sepsis es una buena herramienta, pero no sustituye a un control clínico estricto y no se puede aplicar y dejar sin controlar adecuadamente al recién nacido. O sea, tiene que haber un médico que se pueda hacer cargo de ese recién nacido, porque el calculador también se basa en cómo está el estado clínico. Si inicialmente está sintomático, tiene un riesgo, pero si aparecen síntomas en la evolución y no hay alguien con experiencia para detectarlo, eso puede traer consecuencias para el recién nacido. Capaz que podemos ver las preguntas, o no sé, Stephanie, de la parte de obstetricia, si nos quiere aportar. Yo quería, hola, gracias a todos por la invitación al comité organizador. Yo soy ginecóloga y farmacóloga, entonces acá se me junta como un tema que discuto habitualmente con los neonatólogos del hospital. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Alejandra de promover el uso racional de antibióticos y de los pasos de stewardship. Creo que el primer paso, el paso previo a los 3 pasos que nombró Alejandra, es la prevención de las infecciones, y es ahí donde los obstetras tenemos un rol que a veces no lo hacemos del todo bien. Por suerte en nuestro país, la búsqueda del estrepto del grupo B es una normativa que debería hacerse en todos los embarazos y que es una meta asistencial y que por ende se cumple bastante bien. Pero como siempre quedan situaciones grises por fuera de esto, que creo que después terminan siendo los recién nacidos expuestos a mayor riesgo de una sepsis neonatal. A veces la madre no tiene un embarazo bien controlado, a veces tiene un nacimiento de 36, 37 semanas y no se llegó a hacer la toma del exudado. Y hay otras situaciones que tenemos que valorar la indicación de la antibiótico-terapia más allá de tener o no tener el exudado. Es así que las guías NICE este año cambiaron bastante sus recomendaciones. Esto llevó bastantes discusiones a nivel mundial, porque el Reino Unido en el 2012 fue bastante sumiso, digamos, en su indicación de antibiótico-terapia a las madres con estrepto del grupo B, y ponía considerar el uso de antibiótico. Y en las pautas de este año pone usar antibiótico en las madres colonizadas. Creo que eso es un cambio importante y ellos lo justifican en base al aumento que tuvieron de la sepsis neonatal precoz a bases de estrepto B. Y pone diferentes situaciones en las que hay que usar también antibiótico. Pasando ese paso de prevenir la infección, en los que los obstetras somos los responsables y culpables quizás, después me parece súper interesante lo del calculador, pero nosotros no tomamos la temperatura en el trabajo de parto. No tenemos la costumbre, no lo tenemos instrumentado. Cuando uno lee el tema de la temperatura intraparto, hay que tener bastante cuidado en cómo es la técnica, qué vamos a valorar como temperatura alta, qué es una temperatura fisiológicamente alta para una madre en trabajo de parto. Y bueno, creo que por ahí vienen los caminos, al menos de la ginecología, para mejorar en estos aspectos. Bueno, no, yo hacer un pequeño comentario más. Después de hablar, después de todas estas personas que saben tanto, uno queda como chiquito, ¿no? Creo que mi aporte va a ser un poco más de la práctica diaria, y una cosa que me parece que también en Chile se debe estar viviendo, porque debe ser una cuestión de contexto regional.
Estamos desde hace por lo menos 2 años en una suerte de cambio de paradigma, donde los viejos paradigmas de estratificación por riesgo y los criterios de riesgo que tomábamos se vienen sustituyendo por criterios más rígidos y más estandarizados que de alguna manera nos llevan a disminuir ese riesgo específico. Las estrategias de antibiotical stewardship todavía están como en pañales en nuestros países. La base para eso es la conciencia individual y grupal en los equipos de trabajo sobre cómo abordar el tema de infecciones, porque durante mucho tiempo se trivializó el uso de los antibióticos en recién nacidos, se tomaba como por sentado que había que hacerlo, después se empezó a estratificar por riesgo y hoy por suerte con estos criterios más rígidos empezamos a avanzar, creo, en estrategias que quedaron muy bien definidas en la charla. El problema está en que, bueno, que hoy estamos, como diría un docente nuestro, entre San Juan y Mendoza. No estamos ni en los criterios antiguos ni en los nuevos. Entonces empiezan a aparecer lagunas y empiezan a aparecer dificultades que esperemos y creo que así va a ser, que vamos a ir superando a poco. Tiene que ver con los tiempos de demora de los hemocultivos. Creo que para nosotros esto de las 36 horas es cada vez más claro y quedó también muy bien explicado en la charla, pero sin embargo no logramos avanzar en la coordinación con el laboratorio. Creo que el hecho de que las muestras estén bien tomadas de los hemocultivos y que en algunos casos vamos a necesitar más de un hemocultivo también está muy claro y lamentablemente no estamos logrando por lo menos hacerlo de forma estandarizada. Creo que a veces lo logramos hacer y a veces no. Y que la discusión de los marcadores es una discusión que recién está también en pañales. Hoy en día nosotros en el servicio, el equipo que está dirigido por Elena, está trabajando en eso, ha modificado las pautas de cuándo y cómo debemos pedir esos marcadores para que realmente tengan una utilidad, sobre todo vinculado a la necesidad de ahorro en los recién nacidos más pequeños de sangre, ¿no? Porque la principal causa de anemia en ese grupo de pacientes, que ya no son los que estamos hablando, pero menores a 34 semanas, son las extracciones y las extracciones reiteradas de sangre. Entonces, pautar es muy importante para poder lograr avanzar, pero tenemos que saber que en ese camino de avance vamos a tener idas y vueltas y que por lo menos el Hospital Pediatra Rosell está en esas idas y vueltas. Capaz que vemos alguna pregunta que tengamos de... Sí, para la doctora Sandoval, ¿hay datos? ¿Para qué? ¿Para qué voy para ahí? Yo tengo esto. Alvarito lo lee ahí. Gracias, Álvaro. Sí, datos de la sepsis precoz. Brillante la conferencia de la doctora Sandoval. Doctora Sobrero, ¿hay datos de la etiología de sepsis precoz en Uruguay? Bueno, no tenemos, mucho dato. Ahora justo se está haciendo un trabajo que lo está haciendo Jesuel en unas residentes donde están analizando los gérmenes, pero sí lo que sabemos es que nuestra incidencia es bastante similar a la de los países desarrollados. Andamos en una cifra de 0,3 a 0,5, que eso es importante conocer porque es uno de los ítems que uno tiene que poner en el calculador de sepsis. O sea que Exacto. Para nosotros es bueno porque tenemos buenas cifras, eso nos permite hacer también una conducta bastante expectante en los recién nacidos y no poner antibióticos sin tener, más o menos sin conocer nuestra incidencia. Los gérmenes en general, lo que hemos visto hacia grandes rasgos es, en los términos, como en los países desarrollados, predomina el estrepto del grupo B y cuando nos vamos hacia los más pequeños predominan los gram negativos, especialmente la Escherichia coli. No sé si hay alguna pregunta más o alguna... Hay un mensaje que dice, ¿tienen experiencia en sepsis recurrente por estrepto del grupo E posterior a sepsis precoz? Parece anónima, pero no. Nosotros en el hospital no hemos tenido experiencia, pero sabemos que es importante siempre descartar todos los reservorios. Previo a la suspensión de antibióticos, es fundamental descartar la presencia de meningitis, que a veces no es tan fácil en los pacientes graves, uno no puede obtener la muestra. Hoy en día contamos con técnicas de PCR como los FilmArray, donde uno puede buscar por PCR,
pero no experiencia. Capaz que le voy a pasar la pregunta a la doctora Sandoval, que capaz que tiene más experiencia ella como infectóloga pediatra, que sigue después, posteriormente, tal vez los recién nacidos que hayan tenido sepsis y algún caso de sepsis recurrente. Sí, en el grupo del Comité de Infecciones Neonatales, varios de los infectólogos que participamos ahí hemos tenido casos, no solo de sepsis precoz, sino que más bien de tardía, pero han habido también casos de sepsis precoz en los cuales, aparte de, obviamente, de haber buscado toda la posibilidad de reservorio, como dijo la doctora, se evaluó la inmunidad completa y ninguno se llegó a ningún dato confiable de que tuviera alguna alteración de la inmunidad, ni en el momento, ni al mediano, ni al largo plazo que se siguieran evaluando los pacientes. Hubo un paciente, de hecho, que inicialmente no tuvo meningitis, que se le pudo tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, que se le evaluó como correspondía y después hizo meningitis. Nosotros, lo que habla la literatura es que los casos recurrentes no tienen relación con los días de tratamiento antibióticos dados, sino que realmente hay que buscar la causa secundaria. Pero en nuestra experiencia, que somos aproximadamente 9 hospitales que participamos de este comité, y nuestra experiencia en verdad ha sido que en ese rango que sugieren de tratar el Streptococcus agalactiae, por ejemplo, de tratar 10 días las bacteremias, de 10 a 14 días, o de 14 a 21 días las meningitis, nosotros después de eso decidimos comenzar a tratar con el rango más ampliado, como más días de antibióticos finalmente. Después de eso, no nos ha pasado volver a tener casos recurrentes, así que nosotros, en lo personal, sin tener nada como confirmado, creemos que sí puede influir en los días de tratamiento de antibióticos, más bien por la fisiopatología del microorganismo, el Streptococcus agalactiae, que es muy vascularizante, muy como trópico de los vasos sanguíneos y que probablemente requiere más días para la correcta erradicación, porque inflama mucho los vasos sanguíneos, quizás queda una carga a lo mejor no menor, ahí un poco escondida y que no se logra como erradicar totalmente. Esa ha sido nuestra experiencia al menos. No sé si tenemos más preguntas. Doctora Viroga, ¿cuál es la conducta frente a la profilaxis intraparto si no se realizó investigación de estreptococo del grupo B? Bueno, esto es lo que les comentaba que ha cambiado un poquito. Las pautas nacionales sí no han cambiado, están, hace años las venimos haciendo así, si bien es verdad que quizás no se aplican exactamente como dicen las pautas. Si una paciente no se realizó el exudado de Strepto B, se buscan los factores de riesgo para que tenga una colonización por Strepto B y se adecúa a eso el tratamiento, que los que usamos nosotros es parto de pretérmino, fiebre intraparto, con lo que ya dije previamente que no controlamos, el antecedente de tener un recién nacido previo con una infección grave por Strepto B o haber cursado en este embarazo alguna infección como una infección urinaria por Strepto B. Esas son las pautas uruguayas y más o menos nos manejamos ahí. Lo que acaba de publicar el Reino Unido es ser un poquito más generoso con todo esto y, por ejemplo, agrega que en aquellas pacientes que no tienen el exudado realizado en este embarazo, pero que tienen una colonización en un embarazo previo, también debería hacerse antibiótico. Y ahí lo que pasa es que a mí me queda la duda cuando leía esto, si yo sé si mis pacientes en su embarazo anterior tuvieron una colonización por Strepto B. Ahí tendríamos que, revisar, nosotros usamos el carnet perinatal y revisar si ahí está, pero creo que tenemos que ser un poquito más generosos en las indicaciones de antibiótico-terapia en aquellas mujeres que no tienen el diagnóstico de la colonización actual. Bien, otro mensaje. Muchas gracias por su excelente presentación. ¿Podría decirnos en su unidad cuál es la epidemiología de la sepsis precoz? Espera, Alejandra, sí. Bueno, yo llegué a trabajar a este hospital donde actualmente estoy en el año 2018 y ahí partimos con un montón de cosas por hacer, así que estamos sacando los datos. No tenemos todavía la cifra, pero estamos analizando los datos, ya que aprovechamos de ver esto empezamos a aplicar la calculadora. Es un hospital no tan grande y que tiene la capacidad de los neonatólogos que están para hacer el control clínico supervisado como corresponde y ha sido una súper buena experiencia. Y
creemos que anda alrededor de 1 por 1000 recién nacidos vivos, que nos aleja mucho de la cifra que última nacional que se publicó en Chile el año 2007, que es lo único y el último antecedente que tenemos de Chile del año 2007, que era 1 por 1000 recién nacidos vivos. Alejandra, te puedo hacer una pregunta, ya que hablaste de la calculadora que ustedes usan. En la temperatura materna, ¿cómo han instaurado los ginecólogos el control de la temperatura materna durante el trabajo de parto? Porque para usar la calculadora precisan ese dato. ¿Con qué la toman o cómo la toman? Sí, ¿con qué la toman? Si está como protocolizado, el cada cuánto tomarlas, qué puntos de corte están usando. Sí, está protocolizado tomarla. En Chile en general como que se eliminaron hace mucho tiempo los termómetros de mercurio, así que son todos digitales. Esa es primera cosa que es importante recalcar. Es la temperatura axilar. Habitualmente se le está dando el punto de corte mayor a la temperatura, o sea, se evalúa cada 1 hora aproximadamente la temperatura y se le da el mayor valor mayor o igual de 38. Eso fue se le daría como el mayor valor, que en verdad tiene harto que ver. Cuando uno lee en detalle estos estudios de cáncer permanente con todo su suplemento y todo, ve que como que la curva de inflexión de ser más significativo es mayor o igual a la temperatura 38 materna. Entonces a eso en verdad es lo que se le está dando mayor énfasis. Gracias. Y se tiene que dejar registrado el personal de... En Chile existe una profesión que no sé si existe en ustedes, que es matronería, que son ellas las encargadas en el trabajo obstetricia. Hay matronería y enfermería en Chile, ambas cosas. Y el personal de matronería que trabaja en el hospital es el encargado como de hacer todos esos registros, dejarlos como tabulados en la ficha clínica materna, después traspasarlo a la ficha del recién nacido, etc. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias también a Stephanie y a Alvarito que vinieron. Y gracias por la invitación de poner el tema neonatal, que siempre nos apoyan para discutir los temas y nos ayudan también a hacer las pautas en conjunto. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como último mensaje, en varias publicaciones, incluida la del CIBEN del 2020, como que hacen harto recalco al tema de que no se le ocurra gastar ml de sangre del recién nacido en tomar exámenes de laboratorio de marcadores, de biomarcadores. Mejor aprovéchelo en el hemocultivo como corresponde para sacarle el mejor provecho. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado y haya sido de su agrado y feliz de colaborar. Excelente, muchísimas gracias Alejandra y muchísimas gracias Elena, Álvaro, Stephanie, pues fue un placer esta mesa y nos vamos con ese último mensaje bien importante para todos. Y con esto damos por terminado entonces la sesión de hoy. Los esperamos a todos mañana a partir de las 8:15, ya pueden ir aprontándose su mate y a las 8:30 estaremos con neutropenia febril. Así que hasta mañana y gracias por acompañarnos en este tercer Congreso de Infectología Pediátrica.